Bueno, buenos días. Pues bueno, como ha terminado Diego, yo enlazo con el comentario que ha hecho y el trabajo que hemos visto antes. Pues bueno, una de esas aplicaciones pues es un poco el trabajo que voy a presentar yo, porque mucho de lo que se ha comentado antes pues es de aplicación directa a este trabajo. Bueno, el trabajo que voy a comentar, que voy a presentar es una nueva línea de producción que hemos desarrollado dentro del Instituto Geográfico Nacional, dentro del proyecto de información geoespacial de referencia. Yo soy un ingeniero de esta organización y bueno, estoy encantado de tener la oportunidad de contaros este trabajo hoy aquí a todos vosotros. Bueno, una de esas razones de estar aquí pues son los cambios en cómo estamos, en cómo usamos y en cómo necesitamos los datos espaciales. Esta nueva metodología de producción que os voy a presentar pues es el comienzo, es el arranque. Estamos en un momento incipiente de este cambio en la producción, en busca de, sobre todo, de automatización, ¿no? para llegar a generar la información que se necesita actualmente. Y todo viene dado pues por la relevancia de estos días, que hablamos pues siempre de la variable esa del dónde están las cosas. La mayoría de vosotros me imagino que conocéis lo que hacemos en el IGN, sobre todo por los mapas que tenemos, ¿no? Que es la información que tradicionalmente la más usada del Instituto Geográfico. Esta cartografía, la cartografía que tenemos a día de hoy, viene de un proyecto que inició a finales del siglo pasado, que parece que es lejos, pero no ha sido hace tanto, ¿vale? Y durante aproximadamente 11 años se invirtieron en una captura masiva de toda la información que hacía falta para hacer esa cartografía a nivel nacional a escala 1:25.000. Dentro de este conjunto de información pues se capturó la hidrografía, ¿vale?, junto con otros temas de información de una manera relacionada, ¿vale?, con técnicas manuales de captura por restitución fotogramétrica. Los últimos años pues se están utilizando para el mantenimiento de esta información, siempre en relación de esos requerimientos cartográficos para generar ese producto cartográfico que tenemos, que es el Mapa Topográfico Nacional. El proyecto de información geoespacial de referencia que tiene el IGN desde el año 2014 pues es el responsable de la producción de la hidrografía y de otros temas fundamentales de información en un modo especializado. El objetivo que tenemos en este proyecto, y en concreto en el caso de la red hidrográfica, es la obtención de una red de alta precisión en las tres componentes X y Z, y extraída de la forma lo más automáticamente posible, ¿vale? El resultado de estos datos, por supuesto, debe ser conforme a las reglas de ejecución de INSPIRE, y el ciclo de mantenimiento en estos casos ya se orienta a las necesidades concretas, pues en este caso del circuito de hidrografía. ¿Y qué es la información geoespacial de referencia? Bueno, pues es ese dato por el cual nosotros no debemos dudar dónde está un río, ¿vale? Es el que proporciona una localización precisa, sin ambigüedades, y sobre todo que es un dato oficial. ¿Y por qué nos lanzamos a producir esta red hidrográfica de forma automática? Pues bueno, estos son los elementos un poco de impulso, de arranque del proyecto. Como hemos visto en la presentación anterior del CEDEX, pues bueno, tenemos esos elementos. Nosotros no partimos de cero, partimos de un trabajo ya existente, de todo un conocimiento. Disponemos, es decir, hemos detectado esa necesidad que hay de proporcionar unos datos de alta precisión. ¿Por qué? Porque al final la información en línea de las directivas europeas, pues lo que pensamos que es necesario es construir la información de abajo arriba, es decir, de la máxima resolución a resoluciones menores, en el sentido local, regional, nacional, europeo y global, para que todo vaya armonizado en ese sentido y no haya duplicidad de esfuerzos, y además todos esos esfuerzos estén coordinados en proporcionar un dato único.
Bueno, aquí tenéis un breve resumen de lo que es el proyecto de los datos LIDAR, que es en los datos en los que nos hemos basado. Ya tenemos una cobertura completa para toda España, tiene un ciclo de actualización de 6 años, es lo que hemos tardado en capturar esa información. Y a partir de este año ya se está capturando una nueva cobertura para dentro de otros 6 años tener otro punto de partida para mejorar y actualizar la información. Estos datos LIDAR cuentan con una resolución de 1 punto por cada 2 metros y tiene un error medio cuadrático de 15 centímetros en la componente altimétrica. Bueno, estos son los pasos que hemos dado para la puesta en práctica de este sistema productivo, ¿vale? Vamos a verlo en detalle. La primera fase fue definir qué queríamos y qué esperábamos, ¿vale? Con este trabajo. El que queríamos era definir el objeto geográfico para centrarnos en qué queríamos. Ese objeto geográfico, la red de corriente natural, para nosotros es el esqueleto de la hidrografía, es sobre lo que se monta el resto. Como os he enseñado antes, ese vector y esa codificación, a partir de ahí ya es tu información de referencia sobre el cual puedes localizar el resto de información. Queríamos el elemento de red, el elemento del río de aguas superficiales. ¿Y qué esperábamos de este trabajo? Pues esperábamos obtener una red de alta precisión obtenida de la forma lo más automática posible. Para validar esta idea propuesta, lo que hicimos fue seleccionar pues distintas áreas de test, ¿vale? Y en cada una de esas áreas pues obteníamos unos resultados, medíamos la calidad tomando unos puntos con alta precisión para chequear los resultados, y entonces lo que hacíamos era comparar las diferentes propuestas obtenidas automáticamente y también contrastábamos con la cartografía que teníamos. La tabla que muestro en esta pantalla, en esta diapositiva, pues es la tabla del resumen de los resultados, lo que al final nos sirvió para tomar la decisión. Al final las decisiones las tomas viendo datos muy resumidos, y esa fue la que con esta tabla tomamos la decisión de seguir adelante. Con lo cual diseñamos una metodología de producción. Esta metodología de producción se basó en estas cuatro fases. Los datos iban pasando por cada una de esas fases y llegábamos a la validación. Y en la validación, pues si los datos cumplían con los requerimientos de exactitud posicional y altimétrica que nosotros habíamos puesto, pues los datos pasaban a la siguiente fase, que es la fase manual. Ahí ya se iban a depurar cosas manualmente. En caso de que los resultados no fueran coherentes con estos requerimientos, pues volvíamos atrás a ver dónde había problemas y reprocesábamos la información. La primera fase de esta metodología, pues bueno, los datos y la planificación. En este punto es la parte fundamental de arranque, es decir, lo que hacíamos era diseñar unas unidades de producción, es decir, cogíamos el territorio por demarcaciones y en cada una de ellas íbamos hidrológicamente calculando unas cuencas aproximadas, todas ordenadas hidrológicamente, entonces con un límite, ¿vale? Ese límite venía dado por los límites técnicos de procesar luego hidrológicamente pues ficheros raster pesados, porque estábamos trabajando con una malla de 2 metros, entonces teníamos unos límites ahí para definir estas zonas. Y pues eso, lo primero fue definir estas unidades de producción. Con estas unidades de producción ya el resto se basaba siempre en trabajar sobre esas zonas. Una vez que tenemos esas zonas planificadas, pues lo que hacíamos era preparar las fuentes de datos necesarias, recopilar el LIDAR para esas zonas concretas, generar automáticamente los modelos digitales del terreno de 0,2 y preparar la cartografía que necesitamos para ayudarnos a todos los procesos hidrológicos. La segunda fase es el procesado de datos. Por un lado, cogíamos y generamos los mosaicos, es decir, reunir todas estas teselas de 2x2 en las que se basa la producción de LIDAR, y generamos luego el MDT. Generamos un mosaico continuo, pues rellenando huecos automáticamente y recortando las zonas de costa también. Y por otro lado, pues generamos las capas para esa unidad de producción concreta, pues vectores como eran las cabeceras de los ríos, los ejes, embalses, presas, es decir, información que hemos utilizado para esa producción. Esta es la tercera fase, el procesado hidrológico. Es la fase más pesada de toda la producción. Se llevaba como un consumo del 65-70% del tiempo de producción. Tiene una primera subfase,
que es la corrección del modelo digital del terreno, ¿vale? Lo que teníamos era un modelo digital del terreno de entrada y lo que teníamos de salida era un modelo hidrológico, hidrológicamente corregido, ¿vale? Por donde el agua circulaba. Aquí modelizamos ciertas situaciones para corregir automáticamente problemas que había en el modelo original del terreno. Aquí muestro 3 de ellas, como es la corrección hidrológica en masas de agua para simular el modelo digital en estas zonas de masas de agua y extraer el eje, que en este caso sería ficticio. La eliminación de obstáculos, es decir, localizados por los cruces con infraestructuras, o en el caso contrario la adición de obstáculos, es decir, poníamos los edificios también para que un río pues no pasara por la mitad de un edificio. La segunda subfase dentro de este procesado hidrológico pues ha sido la generación de red. Esta generación de red ha consistido dentro del mosaico en una combinación de la corriente derivada que fluía desde las cabeceras, que en esa imagen se aparece en amarillo, las cabeceras en verde, ¿vale? Eso se combinaba con la red acumulada, todo eso en raster. De ahí obteníamos la red completa de drenaje, ¿vale? Y el último paso, en este caso, era pues el cálculo lógico de esa cuenca de drenaje, definiendo unos puntos de drenaje. Se filtraban tanto el mosaico raster y toda la red de drenaje. Bueno, este es el entorno de desarrollo. Esto es un pequeño pantallazo del entorno de desarrollo que hemos tenido en esta fase compleja de desarrollo y de producción, ¿vale? Donde principalmente se han desarrollado 2 herramientas, una de corrección de MDT, una de generación de red. Consisten en scripts de Python, en modelos Model Builder. Todo está desarrollado los procedimientos y preparado para la producción. Lo fundamental de este entorno, pues bueno, han sido las dos patas que tenemos. El trabajo que ha desarrollado Traxatec en el sentido de procedimiento, el desarrollo de procedimiento, y la verdad que aquí hemos tenido un trío de personas muy bueno desarrollando toda esta parte. Incluso una de esas personas también había trabajado dentro del trabajo del CEDEX, con lo cual todo ese conocimiento pues lo hemos transmitido rápidamente y lo hemos adaptado a lo que nosotros pensábamos que queríamos obtener. Y luego la otra parte fundamental ha sido el soporte que hemos tenido con Esri, que hemos tenido otro trío fundamental de personas donde han apoyado toda la parte de soporte. Hemos mejorado los procedimientos en el sentido de optimización y puesta en producción, garantizando la fiabilidad y los tiempos de producción que queríamos. Por último, la cuarta fase, la validación. Esa es una parte que también hemos hecho automáticamente, ¿vale? Lo primero que hacíamos era generar un muestreo con puntos obtenidos de la cartografía. Sabíamos que tenían una fiabilidad suficiente como para chequear, para que nos sirviera automáticamente de un chequeo rápido, y con estos puntos extraídos automáticamente pues medíamos la calidad posicional. Simplemente era un procedimiento que buscaba el homólogo en la red obtenida y calculaba las diferencias. Entonces podíamos evaluar en el momento si cumplía unos requerimientos que queríamos o no, para seguir adelante o volver por si había errores. Pues bueno, hemos planteado toda la metodología, tenemos la metodología de producción y manos a la obra, ¿vale? Nos ponemos a producir esto a nivel nacional. Conocemos la superficie de nuestro país. Un dato curioso son los más de 600.000 kilómetros de ríos que tenemos. Este dato viene del cálculo que hemos hecho en nuestra base topográfica nacional, ¿vale? Y entonces, como os he comentado, tenemos unas unidades de producción, que en este caso son 329. Estas unidades vienen de ese límite que os comenté pues hemos definido una superficie media de entre 1.500 kilómetros, bueno, más o menos eran 1.500 kilómetros cuadrados, variaba en función del cálculo aproximado, y entonces el cociente entre la superficie de España y esta superficie media pues nos daban estas 329 unidades. A estas unidades se le daba un solape, ¿vale?, para luego tener un margen para enganchar unas zonas con otras, y esto al final era cubierto por unos 500 teselas de LIDAR MDT de 2×2 kilómetros. Con lo cual esto nos ha supuesto trabajar con grandes volúmenes de información, pues los datos que pongo aquí, con más de 600.000 ficheros entre LIDAR MDT, con casi 1.000 ficheros de mosaicos. Otro dato que no he puesto es el de las capas vectoriales, que también han sido unos 1.500 ficheros. Y al final todo esto nos daba una estimación que ha sido bastante real de conseguir una producción automática
En 5 días teníamos los resultados, en 5 días para cada unidad de producción, poniendo una máquina a trabajar. Esto multiplicado por las 329, pues nos daba 7 años trabajando una máquina de manera continua. Y bueno, es una cuestión de máquinas, es decir, si tú metes más recursos, automatizas, metes más recursos, pues nuestro objetivo era conseguir esto en unos 6 meses. Y esto parece fácil, y hago un pequeño inciso aquí de una presentación que vi hace poco de Google, que yo estaba con este tema y presentó un ejemplo similar, pero claro, Google trabaja a otra escala distinta, es decir, esto es un trabajo a nivel nacional, Google trabaja a nivel global. Pues bueno, pues el caso de Google era, su ejemplo era, oye, queremos procesar 2 millones de escenas Landsat y esto lo queremos hacer en 2 días. Bueno, pues en la diapositiva ponía que habían invertido para eso 66.000 equipos funcionando. Y digo, bueno, parece increíble, pero al final es la realidad y te cambia un poco el chip. En este trabajo nos ha cambiado el chip en ese sentido. Tú eres capaz de automatizar algo que sabes que los resultados van a cumplir tus expectativas y al final es automático. Es decir, lo único que tienes que hacer es invertir recursos de este tipo, es máquinas, y al final pones muchas máquinas y pones los plazos en donde tú quieres. Bueno, pues así lo hicimos. Empezamos la producción en noviembre, aunque hemos estado muy mezclados entre el desarrollo y la producción porque teníamos un poco de... Pues bueno, lo hicimos un poco así al principio, en los últimos meses de diciembre, un poco mezclado todo, pero realmente empezamos en noviembre y terminamos en mayo de este año, que han sido prácticamente esos 6 meses. ¿Y qué hicimos para eso? Pues involucramos toda la infraestructura que teníamos dentro del IGN. Es decir, teníamos virtualización donde podíamos generar servidores físicos, las máquinas personales. Yo seguía preguntando, quiero más máquinas, y me decían, no, Eduardo, ya no hay más. Entonces, en este punto nos dijeron, pensamos, necesitamos más equipos porque estamos viendo que no llegamos. Pues ¿qué es lo que hicimos? Pues alquilar más equipos, y una de esas soluciones que nos proporciona es Amazon, que proporciona un entorno pues muy potente, muy sencillo, y simplemente llevas tus datos allí y despliegas máquinas, dices, ¿cuántas quieres? 10, montamos un servidor de ArcGIS, montamos una máquina de ejemplo y con esas clonamos, y dijimos, pues bueno, en un momento llegamos a tener pues 20 máquinas en Amazon y 20 máquinas dentro de las instalaciones del IGN. Resultados finales, pues bueno, son estos, es decir, hemos obtenido esa red vectorial para toda España con 2-3 metros en XY, con 50 centímetros en Z, que ese ha sido el salto cualitativo real respecto a lo que teníamos en cartografía, y junto con la coherencia que tenemos con el territorio, con un territorio actual, ¿vale? Tenemos un modelo digital del terreno hidrológico con paso de malla de 2 metros, igualmente con paso de malla de 2 metros tenemos modelo de direcciones y de acumulación asociado, y hay otros productos intermedios que se han quedado ahí en todos los ficheros, como son también las cuencas, vertientes, ¿vale? Que son interesantes, y hay más productos intermedios que están. Es una primera versión dentro de estos resultados, donde en primer lugar nos hemos basado en una modelización hidrológica, y como tal es un primer paso. Hemos partido de un conocimiento que nos ha permitido generar un paso importante, ¿vale? Pero aquí lo importante es seguir dando pasos, coordinándonos con los expertos, con los competentes en la materia, y combinar esta modelización con otro tipo de datos para completar ese modelo hidrológico. Bueno, este es un pequeño ejemplo, donde aquí tenemos, bueno, es un ejemplo de una corrección, ¿no? Tenemos el MDT original, una vista 3D del MDT original, y en rojo pues aparece el vector final, y vemos aquí que, bueno, que en alguno de los pasos pues el puente se ha corregido porque el río va por su sitio y no ha esquivado ese obstáculo, ¿vale? Aquí tenemos pues un ejemplo también en 3D de lo que es una unidad de producción. En este caso he elegido pues el nacimiento del río Tormes. Es una zona que me gusta y además quedaba bien para ponerlo así. Bueno, donde vemos toda la red de drenaje, vemos el río donde discurre bien por su valle, y vemos toda la delimitación de esa cuenca vertiente de esa unidad de producción. Y bueno, para finalizar, pues estas son un resumen de las conclusiones, ¿vale? Bueno, aquí las podéis leer. Realmente yo lo único que quiero es remarcar la idea de que ha sido un primer paso en donde yo creo que hemos obtenido buenos resultados y, por supuesto, buenas experiencias como estar aquí hoy con vosotros y contarlo. Muchas gracias.